Buenos días, hoy trataremos un nuevo tema interesante de anatomía. Vamos a seguir trabajando con el sistema óseo. El objetivo para esta clase hoy es examinar los factores nutricionales y hormonales que influyen sobre el crecimiento de los huesos. Crecimiento normal del ser humano. La fisiología del crecimiento humano comprende el periodo dinámico que se inicia con la segmentación del cigoto y termina al completar la adolescencia, caracterizada por el final del crecimiento de los huesos largos. Los condrocitos de la placa de crecimiento cartilaginoso proliferan, se agrandan y se osifican, finalizando con la fusión de las regiones epífisis distal y metáfisis central. Este proceso complejo es influido por factores genéticos, nutricionales, ambientales y hormonales, que varían con las fases del crecimiento. Estas fases corresponden al periodo prenatal, la lactancia, la infancia y la adolescencia. Los huesos de nuestro cuerpo inicialmente son cartílago. En la etapa embrionaria, cuando empieza la división celular, los huesos corresponden a cartílagos, es decir, es un conglomerado de células flexibles. Con el pasar de los días, este cartílago empieza a osificarse, pero no es hasta cuando sale del vientre materno cuando empieza su osificación en mayor cantidad. Formación y crecimiento de los huesos. Durante las primeras etapas embrionarias, el esqueleto de los seres humanos consiste únicamente en cartílago. A medida que el bebé se desarrolla, comienza el proceso de osificación, que es cuando el cartílago comienza a reemplazarse por hueso, a medida que se deposita fósforo y sales alrededor de este. El proceso de osificación se completa aproximadamente a los 20 años. Ya con esto nos damos cuenta que debemos tener una buena alimentación rica en calcio y sales minerales para que los huesos se tornen una masa muy dura, es decir, alcancen su proceso definitivo de osificación. En la imagen nosotros observamos la osificación de un hueso y vemos que dice el hueso fetal está formado por cartílago y ahí observamos una masa de color blanquecina, aunque aquí en la imagen se observa de color celeste. A medida que se van acumulando las sales de calcio, entonces el cartílago empieza a endurecerse y a transformarse en hueso. Estos huesos tienen una serie de orificios por los que reciben vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos sirven para transportar las células sanguíneas que se forman en el interior de los huesos largos y cortos. ¿Ya? Vemos entonces que en el embrión los huesos son de cartílago. Los osteoclastos invaden y devuelven el cartílago a la diáfisis o porción central del hueso. Los vasos sanguíneos entran al hueso transportando calcio y nutrientes y se forma el tejido esponjoso. El tejido esponjoso es atacado por los osteoclastos que destruyen la porción mineral, remueven el material del centro del hueso y forman el canal medular de los huesos largos. Los cartílagos de crecimiento son lugares de elongación entre las regiones osificadas. Las áreas de osificación se fusionan y termina el crecimiento de los huesos. ¿Ya? Cada uno de los huesos largos tiene una parte intermedia entre la epífisis y la diáfisis que se llama metáfisis, que esa es la parte que permite el crecimiento de los huesos en longitud. La osteogénesis. La osteogénesis es el proceso biológico de formación y crecimiento de los huesos.
Se inicia en la 8ª semana de desarrollo embrionario y también es el proceso del que depende la reparación de las fracturas. Hay que tener en cuenta que los huesos del esqueleto humano derivan de 3 estructuras embrionarias: el mesodermo, los somitas y la cresta neural. El mesodermo es un grupo de células que contribuyen a la formación de los cartílagos y los huesos. Los somitas no son más que las vértebras en formación. Y la cresta neural viene siendo el esbozo de la médula espinal. Este proceso de osteogénesis, también llamado de osificación, consiste en la transformación del tejido preexistente en tejido óseo. Para llevar a cabo esta transformación existen 2 mecanismos: osificación endocondral y osificación intramembranosa. La osificación endocondral es un proceso más complejo que se lleva a cabo en 2 etapas. En primer lugar, el tejido inicial se sustituye por cartílagos y posteriormente se osifica. La osificación intramembranosa se trata de la transformación directa del tejido original por tejido óseo. Es decir, que para que se produzca el proceso de osificación tiene que pasar por 2 mecanismos, que son la osificación endocondral y la osificación intramembranosa. Estos 2 procesos permiten que el cartílago luego se osifique y se constituya en tejido óseo duro. Hormonas que intervienen en el crecimiento óseo. Hay hormonas necesarias para el crecimiento. Estas son la hormona de crecimiento, que la hormona de crecimiento proviene de la hipófisis. La hipófisis es una glándula que se encuentra en el cerebro. Esta hipófisis, en su lóbulo anterior, forma la hormona de crecimiento llamada somatotropina. Esta hormona de crecimiento empieza a actuar desde la concepción del nuevo individuo hasta los 20 años. Hormona tiroidea. Es producida por la tiroides. Esta hormona, llamada también TSH, estimula el crecimiento de los huesos, al igual que la insulina, que es producida por las glándulas suprarrenales. Hormonas inhibidoras del crecimiento. El cortisol es una hormona que no permite el normal desarrollo de los huesos. Por esta razón hay que tener control sobre este tipo de sustancia. Hormonas activadoras de la maduración. Durante la etapa embrionaria, las hormonas sexuales son las que activan la maduración de las células óseas, junto con la vitamina D y la hormona paratifoidea. Este tipo de hormonas permiten que las células óseas empiecen a formarse y inicialmente sean cartílago para que después éstas se alcancen su madurez y se osifiquen. La vitamina D, después de que el nuevo ser ha salido del vientre de la madre, se la obtiene de algunos alimentos y también se la obtiene de los rayos solares. Concentración adecuada de hormonas. La somatotropina u hormona del crecimiento producida por el lóbulo anterior de la hipófisis y las somatomedinas son factores de crecimiento producidas por el hueso y el hígado. Estas favorecen el crecimiento de los huesos en la etapa de la pubertad. La hormona tiroidea y la insulina estimulan el crecimiento óseo normal, al igual que los estrógenos en la etapa embrionaria. Equilibrio del calcio. El hueso es el principal reservorio de calcio. Durante la remodelación ósea se libera calcio que queda disponible para otros tejidos. El hueso se encarga de amortiguar las variaciones en la concentración sanguínea de calcio. El intercambio de calcio entre el hueso y la sangre está regulado por la paratormona producida por la glándula paratiroides mediante un mecanismo de retroalimentación negativo. Todos estos grupos de hormonas son importantes para el crecimiento óseo. Muchas de estas sustancias son emanadas o producidas por glándulas durante la época embrionaria. Después de la época embrionaria, el calcio y otras sustancias se obtienen a través de la alimentación. Es por eso que debemos alimentarnos
adecuadamente. Nutrición para el crecimiento óseo. Durante aproximadamente los 16 primeros años de vida, el niño y el adolescente deben consumir alimentos ricos en calcio, fósforo, potasio y otros minerales. Estos son importantes para el desarrollo de los huesos. Otros como el calcio, el cobre, el magnesio, el carbonato y el citrato forman sales de calcio que luego van a ser asimiladas por los huesos a través de las vitaminas C, D y K. Factores que inciden en el desarrollo del crecimiento. Los factores que inciden en el desarrollo del crecimiento son factores endógenos, los que actúan en el interior de los huesos, y los exógenos, los que actúan en el exterior de los huesos. Los endógenos son los genéticos, aquellos que actúan sobre los cromosomas para transmitir características genéticas y permitir el crecimiento de los huesos. Los neurohormonales, como ya las nombramos, todas aquellas hormonas que permiten el crecimiento normal de los huesos. Y los exógenos son los nutrientes y los ambientales, todas aquellas sustancias nutritivas que contienen calcio, fósforo, potasio, cobre y otros elementos que ayudan a que los huesos adquieran mayor dureza.